Bienvenidos y bienvenidas a No es Chendo. El espacio donde las ideas fluyen sin filtros y las conversaciones salen tal como son, Aquí compartimos comentarios, experiencias y puntos de vista personales. sobre lo que pasa en la vida, en el mundo y a veces en nuestras propias cabezas. Relájate, escucha y acompáñanos en esta conversación. Porque aunque suena chiste, No es Chendo. Hola compas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio del podcast Soy Territorio en colaboración con No es Chendo. El día de hoy tenemos el increíble honor de conversar con Pedro Gutiérrez Guevara, una persona que yo admiro muchísimo y de quien he aprendido bastante. Entonces el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la ecología queer. Entonces, para empezar, bienvenido Pedro, cuéntanos un poco de quién es Pedro Gutiérrez. Hola Sole, muchísimas gracias. Igual a todas, todos, todes quienes están mirando, escuchando. Eh, Creo que es importante como tener estos espacios, digamos, como de abordar temas diversos y a partir de ellos como, sobre todo, apuntar un poco a la reflexión crítica de la gente, pero también como siempre abrirnos a más preguntas. Creo que eso es lo importante a través de los podcasts y del contenido que puede existir en estos momentos en redes sociales. Y lo otro, pues bueno, en simples palabras, decir que soy abogado en derechos humanos, he hecho activismo, defensa de derechos hace más de 10 años y pues en el momento como haciendo un poco de investigación más en temas sociojurídicos, temas LGBT, antipunitivistas y eso. Y obviamente el tema de ecología queer, no soy una persona para nada experta, pero alguien que sí le ha interesado un poco como ver esta necesidad también de hablar desde estos otros lugares también sobre disidencia y diversidad sexual. Sí, y eso es súper importante porque algo que hemos hablado muchísimo en el podcast es que a veces uno piensa que los temas de cambio climático y naturaleza son cosas meramente técnicas, pero en realidad sí tienen mucho que ver con el tema social, o sea, que todo está conectado, los efectos diferenciados. Y es justo por eso que en el marco del Mes del Orgullo hemos, hemos tomado la decisión de conversar un poco sobre qué tiene que ver la teoría queer y la ecología queer con el cambio climático, ¿no? Y la importancia de conversarlo. Entonces también me gustaría hablar un poquito sobre el contexto de este mes. Mm. Vos has hablado muchísimo en redes y has conversado y enseñado mucho a Cuenca sobre lo que fue el 14 de junio, del tema del bar abanicos y la despenalización de la homosexualidad dentro del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, no sé, tal vez si es que nos quieres conversar un poco sobre eso para tener un poco más de contexto sobre este mes. Sí, bueno, yo creo que eso es como muy importante, sobre todo trasladarnos a sistemas de la memoria histórica y cómo eso genera procesos de memoria colectiva también. Y en este caso un poco la Noche de los Abanicos, que pueden seguirla en Instagram, es un poco ir un recorrido por estos lugares donde estuvieron nuestras ancestras, ancestros, previo a la despenalización de la homosexualidad que se da el 27 de noviembre de 1997, digamos. Pero para que eso ocurra, que es un tema más de carácter político-jurídico, digamos, porque lo dio un ex tribunal constitucional, fue el tema de la redada de la Noche de los Abanicos. Y esto ocurrió el 14 de junio de 1997, en el que mientras se daba la elección de la reina gay de ese año del Barra Abanicos, pues se da una redada policial impulsada por el intendente Diego Crespo, y en este caso se van detenidas alrededor de 63 personas, que es lo que nos dice un poco los datos de Meroteca de investigación que hemos hecho, y que lo menciona también Pachi Cuellar, quien fue esa noche electa como la reina Abanicos. Esa noche ella se llamaba Brigitte Sandoval, y pues digamos para la posterioridad, quienes igual pudimos conocerle y demás, pues también con cariño se le trataba como Petunia. Y básicamente lo que ocurrió es que, claro, antes existía el artículo 516 en el antiguo Código Penal, que era el delito de homosexualismo, y este determinaba que las personas podían ir presas, en este caso de 4 a 8 años, por relaciones con consentimiento, siendo personas mayores de edad, y en este caso, pues obviamente esto se utilizaba no necesariamente para llevar a la gente a la cárcel, digamos, porque eso era como un proceso penal más amplio Ujú. que no necesariamente se daba, pero sí se utilizaba mucho como para detener a la gente y a través de esas detenciones que generalmente eran ilegítimas, ilegales, arbitrarias, se daban procesos de tortura a la gente, se daban procesos de violación y eso es lo que narra también Pachi como en varios de los videos que hay, que también les puedo recomendar que vean el documental Caudal, y justamente ahí un poco es lo que ella narra, ¿no? Como ella fue llevada al centro de detención al CDP, que era básicamente el calabozo, llevado, digamos, con
todos los tipos de personas que eran detenidas por cualquier tipo de delito, desde choferes hasta personas que no tenían el documento de identidad o hasta delincuentes como tal. Mencioné, éramos más de 300 personas, teníamos un solo baño, ella fue violada ahí, digamos, por una de las personas detenidas, los mismos policías vendían preservativos en 5.000 sucres y uno de ellos les decía como, si de esta noche no, o sea, pasas al siguiente día, pues voy a hacer que todos los que estamos aquí te violemos, ¿no? Y justamente no le dejaban tener como un acceso con su familia, digamos, para que le pueda dar como la boleta de salida como tal. Y el caso, digamos, como escaló un poco mediáticamente, a pesar del amarillismo de la época, por la opinión pública de los medios tradicionales como la prensa, pero eso hizo que, bueno, en ese momento se active como la Comisión de Derechos Humanos de la SUAY, que acompañó un poco el caso también como para hacer una defensa un poco más técnica en el sentido de que el intendente vea que hay un abogado que le está tratando de ayudar, digamos, porque claro, lo que ocurría en esa época era que se detenía a la gente, luego tú tenías que pagar una multa y luego como que salías, entonces era como un círculo vicioso, digamos, de un negocio también con la policía, con sus propios prejuicios, digamos, el uso de la fuerza. Y en ese sentido, pues, digamos, esto como derramó el vaso porque, digamos, esta noticia se hizo como muy pública de todo lo que a ella le sucedió, de la detención, de el tema de la violación, etcétera, y obviamente eso como precursó al tema de que ya también a nivel nacional en organizaciones nacientes que habían como Triángulo Andino, como FEDAEPS y demás, como esta necesidad de, bueno, cómo hacemos ya algo material, digamos, para que se despenalice, ¿no? Entonces, en ese momento se vieron alternativas y la alternativa que hasta el día de hoy la seguimos utilizando las personas LGBT en contra del Estado, era básicamente ir a poner una demanda de inconstitucionalidad de este artículo como tal, porque el Congreso de la época se sabía que no había diputados que iban a querer hacer una reforma del Código Penal y hubiese sido un camino mucho más largo y inefectivo. Se recogieron firmas a nivel nacional, se llegaron con más de las firmas necesarias a Quito y realmente fue, digamos, como fue un tema estratégico, sí, pero digamos que algo rápido, ¿no? Porque todo esto ocurrió en el 97, en el 97 se tiene ya la sentencia con 8 magistrados de 11 a favor, digamos, pero ahí también como hay estos matices un poco y que de hecho nos ayuda para la conversación que vamos a tener Justo el se iba día a de hoy, preguntar. porque justamente lo que dice el tribunal en una de sus argumentaciones es como, es preferible que estas personas con esta condición, y habla de una condición endocrina y como súper médica, de que estas personas no deberían estar cerca de los niños y demás, pero bueno, todo bien como que ya, si solo entre ellos, digamos, habiendo consentimiento entre personas mayores de edad, pues ya no existiría este delito. Entonces se despenaliza, entonces pasamos como de criminales a enfermos, básicamente ese sería como un poco el catálogo, pero antes de eso hay un contexto más amplio, digamos, de que desde cuándo existe el delito de homosexualismo, que antes fue el delito de sodomía, que es desde el inicio de la República en el Ecuador. Entonces, claro, más de 175 años fuimos calificados como criminales sin haberlo sabido. Yo en esa época tenía 4 años, pero para el Estado de alguna manera yo hubiese sido un criminal. Claro. Entonces, ahí es como justamente esta rigidez a veces de la ciencia de cómo puede determinar ciertas cosas, como qué es sodomía, qué es homosexualismo, qué es una enfermedad o qué es un delito como tal. Entonces, de eso lo podemos luego ir como hablando justamente de cómo los estudios queer o la inflexión marica también, digamos, como una forma más, no sé, desde el sur de pensar lo queer, sería también como formas para mirar eso. Pero bueno, digamos, eso ocurrió y un poco lo que hacemos como para cerrar esa idea de la Noche de los Abanicos es como conmemorar este acto. Este es el 4.º que se realizó el día de ayer y justamente el próximo año van a ser 30 años de la despenalización Wow. y eso también creo que nos convoca y nos llama a muchas cosas, digamos, de cómo estos determinismos, estos biologicismos que vemos que existía una sentencia de 1997, pueden quizá hoy en día ser todavía, digamos, una punta de una argumentación, por ejemplo, cuando hablamos de la niñez y la adolescencia trans, que nos siguen diciendo como cuál es el determinado requisito psicosocial, psicológico, psiquiatra que debe estar por detrás porque es como súper científico, ¿no? Entonces, a veces ahí en lo científico hay como que podríamos ver qué tanto es o no lo es, o quién lo dice, digamos, porque también viene esto un poco desde las relaciones de poder de las propias ciencias como tal. Entonces, es eso, es como recuperar la memoria, la Noche de los Abanicos, y también como no solo irnos a
a Stonewall, digamos, de 1969, que sí es un punto de inflexión en Occidente, digamos, sobre todo en el norte global, pero entender que, digamos, cada país ha tenido su propio proceso de despenalización, digamos, por ejemplo, de la homosexualidad, y esa es una herencia plenamente colonial, digamos, porque toda esa lógica punitivista de hablar de una penalización hacia las diversidades de sexo género viene básicamente de una herencia de los códigos penales napoleónicos de la Europa del siglo XIX. Y a veces me parece chistoso cuando hay gente del norte global que llega a Latinoamérica y dice como, ah, no puedo creer que recién en 30 años, por ejemplo, se vaya a dar el tema de la despenalización. Y es básicamente un propio producto de sus propias repúblicas, Claro. estados, naciones como tal, no necesariamente de una cosmovisión propia que hayamos tenido los territorios del sur o de Abya Yala y demás. Y de hecho ahí podemos luego hablar un poco sobre los enchaquirados y otras cosas que otras ciencias como la arqueología y la antropología nos han dicho también sobre la existencia de lo LGBT, digamos, desde antes de la colonia, digamos, que ha existido desde las culturas manteño, huancavilca y demás aquí en nuestros territorios. Bien. Y ha sido hace bastante poco, ¿no? Que, si no estoy mal, la OMS quien decidió que ya no debería ser considerado una enfermedad el ser. De hecho, claro, digamos, es el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud Ujú. declara de que saca, digamos, a la homosexualidad como una enfermedad, digamos, y de hecho por eso es que, digamos, en el mundo del activismo LGBT, el 17 de mayo, que en el mundo del norte global es el Idaho, digamos, se conmemora esto, digamos, como el día en contra de la homofobia, transfobia, bifobia o LGBTfobia, etcétera. Ujú. Digamos, es un poco en el marco de eso. Pero obviamente ahí hay como otras luchas que tienen sobre todo, digamos, las poblaciones trans, que ha sido el tema también que ya se ha sacado el tema de la transexualidad de ciertos catálogos, pero todavía queda la disforia de género dentro de un catálogo, dentro de la propia OMS, y que por eso, digamos, hay con una discusión de todos estos Ujú. temas de psiquiatras y demás, pero digamos que sí, en su momento, por ejemplo, para la despenalización del 97, ese era uno de los argumentos que se decía, era como la OMS ya sacó a la homosexualidad y aquí el Estado ecuatoriano sigue manteniendo un código penal, que eso es un delito, Ujú. cuando, digamos, el máximo órgano de salud mundial nos dice que eso ya nada que ver. Entonces, justamente ahí es como determinar, como a veces quién lo dice, esa legitimación, que es como una relación de poder y hay una biopolítica detrás de porque eso en ese momento puede haber significado una enfermedad, porque luego eso puede haber significado un delito y luego porque eso ahora podría ser, digamos, ya como un tema reivindicativo y ya hablamos de derechos humanos, ¿no? Ujú. Entonces, Seguro. Muchísimas gracias. Bien, entonces ahora con todo ese contexto, quiero hablar un poquito sobre lo que es la ecología queer. Pero para cachar la ecología queer me gustaría saber primero qué es lo queer, ¿no? O ajá. sea, hemos hablado muchísimo en este podcast sobre la que es la ecología, pero poco se habla sobre la palabra queer en sí. Entonces me gustaría que nos comentes un poco de eso. Sí, bueno, digamos lo queer, en primer lugar, digamos, tiene esta connotación, siempre ha sido una connotación negativa, antes de trasladarla al mundo académico, digamos, Ujú. de lo que ya son los estudios queers o los estudios feministas, etcétera, los estudios de la mujer y cómo ha ido cambiando con la Sí. evolución de los tiempos. Pero, digamos, para hacerlo simplemente un símil, es como aquí en Latinoamérica, digamos, el tema de joto, puto, maricón, digamos, siempre ha sido como el término peyorativo para digamos, tratar de denigrar a las personas no heterosexuales, es decir, a las personas LGBT. Y en este caso, en el norte global, sobre todo en Estados Unidos, digamos, el símil a joto, puto, maricón era queer. Entonces, las personas queer eran las personas desviadas, las travestis, los homosexuales, los afeminados, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esto era utilizado como un insulto, digamos, en la jerga cotidiana de Estados Unidos, digamos, como Ujú. decir, esa es la comunidad queer, o ese es un bar queer, o estos son queers, era decir como son estos desviados. Y ya conforme, digamos, ya los años 70, 80, que ya se desarrolla más esto de los estudios queers como tal, para empezar a tener esta perspectiva más social, postestructuralista de lo que significa, digamos, esta construcción histórica de las identidades y demás, sí todavía es como muchos dicen, es un término polisémico, digamos, porque es un término que puede significar varias cosas Mm. diferentes, digamos, y que no justamente por su propia esencia, que lo queer es lo desviado, que es básicamente todo lo que se sale de la norma como tal, tampoco podríamos Ujú. encajarle en decir, este es el concepto de qué significa Claro. queer.
digamos, sino más bien siempre va a ser lo abyecto, lo que está fuera de la norma, Como lo que lo está otro, sí. fuera del binarismo, o lo que muchos otros hablan, la otredad, digamos, podría ser de alguna manera. Entonces, lo queer como que se sale, digamos, de lo hegemónico como tal, para a partir de eso como dar nuevas perspectivas, Ujú. ya pensándolo desde los propios estudios críticos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que alguien o algo es queer, ¿a qué nos referimos? Claro, bueno, hay, si es que es a alguien, digamos, porque, por ejemplo, esto se ha tratado también de resignificar desde Latinoamérica, Ujú. ¿no? Entonces, claro, hay muchos que ya no lo escriben, digamos, en su forma de inglés, que es Q-U-E-R, sino básicamente lo hacen como Q-U-Y-R, otros que lo hacen C-U-I-R, queer, algunos lo han hecho así como, podría ser como somos más... eh, como cuis, por ejemplo, que es algo así como muy de Latinoamérica. Entonces lo escriben como si fuera cuis, solo le pones la R al final. Ay, qué lindo. O sobre todo en Argentina, sí es como más los queers, digamos. O justamente se ha reivindicado para salirse un poco de esa lógica que es un poco, como bien digo, del norte global, desde los estudios propios ya de identidades del sur. Ha sido como, ok, hablemos de lo maricón o de las maricas o un poco de lo que algunos autores latinoamericanos lo dicen como Diego Falcón y Través, que de hecho es ecuatoriano, sobre esta inflexión marica. ¿Qué significa la inflexión marica? Que también podría ser entendido quizá como lo queer, como todo esto que está fuera de la norma, que está fuera de la hegemonía y que nos puede permitir ver como un poco desde afuera, digamos, un poco como, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? O como también desde las identidades no hegemónicas, pues como también tenemos ahí como algo que aportar específicamente y obviamente en temas ya de ecología o de biología como tal, pues eso ha sido fundamental y digamos, ya ahí en términos de estudios como tal, sobre todo ha sido como muy importante los estudios que hicieron en los 90, por ejemplo, Dora Haraway sobre el tema, digamos, como más del manifiesto cyborg, que era como un poco romper con esta lógica relacional, digamos, a veces entre cuerpo y también entre el tema más de cultura, salirnos de estos biologicismos también de hombre, mujer, etcétera. Y obviamente también los de Anna Fausto Sterling, que es un poco más, digamos que ella sí como bióloga, hace unos aportes hacia la ciencia, justamente, por ejemplo, para comprender cosas ya más específicas como temas de las hormonas y para determinar como no todo cuerpo biológico es hombre o mujer. Ujú. Digamos, ahí hay como muchos matices en el medio y ahí nos trae como los estudios desde el tema de las hormonas, desde la intersexualidad, como la intersexualidad no es única, también hay múltiples formas en las que opera la intersexualidad como tal, digamos, y eso justamente también como hace una ampliación en la que dicen como, ok, aquí como esta visión queer mucho más crítica es justamente no decir que es decir, básicamente y poner como intención que la ciencia no es estática, la ciencia tampoco es neutral, es decir, la ciencia siempre, por ejemplo, ha estado en este caso construida quizá por hombres blancos, heterosexuales, con cierto acceso económico, con una clase, ideología, etcétera, que obviamente lo han puesto en estos términos más de etiquetas, encajonados, por así Ujú. decirlo, y lo que hacen ellas es como decir como, ok, estas ciencias, digamos, no son duras, a pesar de que siempre hemos dicho como la física, la biología son ciencias duras, y las ciencias sociales sí están para lo cualitativo y pueden explicar otras cosas más desde lo empírico, y generalmente por eso se ha dado mayor valor como a las ciencias duras antes que a las ciencias sociales, por ejemplo. Pero lo que ellas hacen es, a través, sí, de técnicas igual de las ciencias, de la física o de la filosofía de la física, es justamente encontrar cómo, digamos, en este gran espectro, la diversidad, digamos, es como un elemento clave, digamos, y dentro de la propia ecología, digamos, un valor ecológico es la biodiversidad. Ujú. Pero ¿por qué solo la biodiversidad es importante si lo trasladamos al mundo de la naturaleza o de los ecosistemas? Y no la diversidad también, digamos, con esa plenitud que tiene, digamos, en la naturaleza humana, digamos, de que no solo existen personas, por ejemplo, heterosexuales o personas cisgénero, sino que también hay un abanico de personas que conforman, digamos, esta diversidad y que también eso es un valor, digamos, como esta biodiversidad. Entonces yo creo que ahí hay como unos temas claves que ellas nos hacen un poco como denotar, digamos, como para ya podernos meter un poco como sí, a las ciencias duras y decir como, ok, digamos, lo queer tiene aquí como una visión mucho más amplia, digamos, y también lo que ellas nos dicen, sobre todo Donna Haraway, es el tema, digamos, de
un poco más relacionado con la vía política de Foucault mismo, y es como en un momento, digamos, la ciencia siempre está determinada también a unas razones políticas, y esas razones Sí, políticas de exactamente quién lo dice, y por eso te decía, ok, la sodomía fue una primera lectura que se hizo, de hecho, por unas lecturas que había de los cronistas de 1500 que cuando llegaron a América y dijeron como por toda esta zona de lo que hoy sería Manta, encontraron estas personas enchaquiradas y estas personas ¿qué es enchaquiradas. enchaquirada? Estas son bueno, esto es lo que nos dice Hugo Benavides, que también es alguien que les invito a que puedan leerlo, que es un arqueólogo homosexual, un académico que está ya muchos años viviendo en Estados Unidos, guayaquileño, y él hace una investigación en donde, bueno, desde la arqueología y la antropología, digamos, se hace como una relectura a las chaquiras. Entonces, las chaquiras eran como unas grandes cadenas, digamos, que se puede encontrar en algunos bustos, digamos, preincaicos y demás, digamos, de las culturas aborígenes de nuestro país, en el que claramente, digamos, las chaquiras son, bueno, como estas grandes cosas que ellos usaban. Pero lo que decían ciertos cronistas es que los enchaquirados, que eran las personas que usaban estas chaquiras, eran personas, hombres jóvenes, que estaban como con quienes tenían un rango, un estatus superior, digamos. Entonces, que eran así como quienes estaban en relación, digamos, con este jefe, y hablan obviamente ya como de relaciones sodomitas. Entonces dicen como, ahí había unas relaciones sodomitas que estaban en contra de la naturaleza y demás. Entonces ahí hay como, hay estudios también, hay como las citas textuales de estos cronistas, y luego esto como que ya se empieza a implementar, digamos, como en América Latina, como esta lógica de la sodomía. Los cronistas son los que vinieron de fuera. Claro, los cronistas, digamos, son los que acompañaban, digamos, a los Ah, ya, colonizadores ok. para justamente luego como describir lo que encontraban, a los lugares a los que iban, y Mm, esto luego era como trasladado a España o a los países europeos como para decir ujú. como esto hemos encontrado, ¿no es Entonces, cierto? antes de que ellos vengan, ya se lo consideraba como algo natural. Entonces, sí, de hecho ahí hay también hay como una lectura bastante interesante sobre cómo nace la cultura heterosexual, por ejemplo, que es de apellido Ting, no recuerdo ahora el académico este europeo, pero él hace como más una lectura desde la literatura, por ejemplo, y él dice como antes estaba, o sea, la heterosexualidad, digamos, nunca estuvo en jaque, y la homosexualidad, de hecho, estuvo muy bien vista en la época de los caballeros, digamos, en toda esta época mucho más feudal de la historia, ¿no? En la que, digamos, como el amor romántico entre hombres era más bien como lo más grande, lo más altruista, a lo que más se quería llegar entre caballeros como tal, mientras que con el avance justamente de la religión es que luego empiezan a llegar este tipo de prejuicios, y con esta lógica también de la familia nuclear y de la reproducción de la vida para el sistema Mm. feudal posterior capitalista como tal. Entonces, un poco, digamos, Europa trae como todos esos avances hacia nuestros territorios, y obviamente pues eso empieza a generar esos prejuicios. Entonces, por eso, digamos, ellos implementan esta lógica de la sodomía, y por eso nuestro primer código penal a finales del siglo XIX, 1879, si no estoy mal, 81, pues el primer código penal ecuatoriano ya habla de este delito. Y este delito va antes del delito de bestialismo que existía antes de nuestro código penal, que era básicamente el acceso carnal con animales. Ujú. Entonces, un poco es como la comparación, como los sodomitas y los que ejercían bestialismo estábamos equiparados con las mismas penas y bajo los mismos parámetros de alguna manera. Fatal. Entonces, ahí vemos como en cada época ha habido una racionalidad política que ha determinado una etiqueta de qué éramos. En ese momento éramos sodomitas, luego pasamos, digamos, al término con el nuevo código de 1905 al delito de homosexualismo, que básicamente es un copy-paste, solo es un cambio de nombre, pero es porque para esa época la ciencia médica ya hablaba de la De... enfermedad homosexual. Entonces vemos que cómo cambia eso y se traslada al mundo jurídico también. mm, Y posterior, hasta que se da la despenalización, obviamente como se decía que ya no somos enfermos, pero igual se nos seguía condicionando bajo argumentos que básicamente nos trataban de patologizar, diciendo como, es que tienen un mayor desarrollo endocrino y hay que revisar esa situación. Ahora para la noche de los abanicos y revisábamos de temas de hemeroteca, igual como del tiempo, que digamos de un ejercicio interesante, el tiempo buscaba como educar a la gente. Entonces decía como, ¿qué significa el periódico, homosexual? el En el tiempo. periódico El Tiempo. Ya. Decía como, ¿qué significa homosexual? ¿Qué significa heterosexual? Como tal, pero claro, trataban de educar desde un propio condicionamiento también en el que había bastante prejuicio
de qué significaba esto, digamos, Seguro. porque lo heterosexual era como casi lo bueno y lo homosexual es como existe, no es tan bueno, pero existe. Entonces, y hoy en día, pues ya si nos fuéramos hasta la RAE, que digamos es la institución más colonial, hegemónica, lo que sea, pues te va a dar una respuesta mucho más liberal de que una persona homosexual simplemente es una persona que tiene relaciones con alguien de su mismo sexo, género, digamos, y no te va a decir otra cosa peyorativa. Entonces, ahí también como estas asociaciones que había mucho con el homosexualismo, que era con el tema de la pedofilia. Y por eso como el artículo se dividía siempre en tres, digamos. Entonces, la primera parte era las relaciones con consentimiento de las personas y la segunda parte era, en cambio, las relaciones que había si es que un tutor, un religioso o un adulto la tenía con un niño. Entonces, básicamente era como, igual, una vez más, como poner en el imaginario de la sociedad Como si que fuera... el homosexual puede ser entre pares, el homosexual es el pedófilo, entonces, digamos, y eso queda claro que para la sentencia de 1997 lo que simplemente se declara inconstitucional es el inciso primero. El inciso segundo, que hablaba de relaciones con menores de edad, siguió vigente como tal. Y Digamos, poniendo específicamente o como sea, si es que fuese homosexual. claro, pero si un homosexual tenía como un encuentro con un menor de edad, o si tú eras de culto o En profesor vez o de la tutor. persona que... Sí. Exactamente. Entonces vemos que aún así el prejuicio continuó hasta que obviamente luego hubo las próximas reformas y más bien ahí hay como un giro Sí, sí. ontológico ya más bien en el que ya hay una protección de qué significa en cambio orientación sexual e identidad de género como categoría de no Ujú. discriminación o como luego ahora tenemos ya un código orgánico integral penal que tiene el delito en cambio de odio o el delito de discriminación que puede entre varias de las situaciones que puede ocurrir puede ser por orientación sexual e identidad de género. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias por toda esta introducción. La verdad, es un tema que tiene muchísimo que ver con la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí yo quiero preguntarte, ¿qué tiene que ver aquí entonces el tema queer con la naturaleza cuando nosotros hablamos sobre eso? Sí, digamos, o sea, eso tiene como consecuencias mucho más materiales. Ya había como unas tres formas como para poder introducirnos a eso, ¿no? Y una de esas es, como ya lo decía en un inicio, el tema de la diversidad como tal, digamos. O sea, en la naturaleza tú encuentras una gran diversidad desde temas de ecosistemas, desde seres biológicos, desde personas humanas, no humanas como tal, digamos que somos parte, digamos, de la naturaleza Claro. como tal. Entonces, ahí hay como este gran valor ecológico y que al mismo tiempo también es un valor si es que lo ponemos en la lógica de dónde vienen los derechos. Y los derechos generalmente vienen como de la dignidad humana, pero también vienen ya desde pensar los derechos de la naturaleza o de los seres no humanos, digamos, desde la propia dignidad que también tienen, digamos, estas personas como tal. Ujú. Entonces, en esa lógica, pues obviamente como es interesante poder entender, digamos, cómo la ecología queer, digamos, también como puede ser vista desde esta lógica de que la diversidad es más bien la regla, no es la excepción. Porque más bien, digamos, la excepción sería algo que está estático y más bien la naturaleza está en constante evolución, digamos. Si es que nos vamos a ser partícipes desde la teoría propia, digamos, de la evolución como tal, digamos que no existe una única forma de vivir, no existe una única forma de reproducirse y en esa lógica tampoco una única forma de relacionarse. Entonces ahí justamente podemos como ya ir derribando ciertos determinismos biológicos que a veces las tenemos, digamos, un poco más, no sé si por la propia educación que hemos Claro. recibido y sobre todo, digamos, porque todo lo que tiene que ver a veces con sexualidad, género, diversidades, como que ha sido mucho Un menos tabú. accesible, digamos, porque no ha estado tampoco dentro de los pensums de la educación formal y no necesariamente tampoco es tan accesible dentro de la educación no formal como Claro, yo tal. me acuerdo cuando tenía clase de educación sexual, o sea, era básicamente la parte biológica de así se reproduce la gente y tan tan, ¿no? Pero nunca se hablaba más allá del tema de la sexualidad en sí, no reproductiva necesariamente. Exacto, y de hecho ahí es como esa otra idea, digamos, como para hablar de la ecología queer, y es justamente que la naturaleza no es binaria. Es decir, si como seres humanos no es que estamos solo en la lógica, digamos, de hombre-mujer, tampoco lo vamos a trasladar esa lógica, digamos, binaria entre macho o hembra, de alguna manera, digamos,
porque justamente en la naturaleza también existen intersexualidades, en la naturaleza también existen cambios de sexo, existen múltiples estrategias para reproducirse, existen diversas formas de interacción entre comunidades, ecosistemas, digamos, justamente como para sostenerse en momentos de crisis o no, que digamos, como humanos no tengamos esta capacidad de mirar que eso también significa salirse de esta lógica binaria o que esto también significa diversidad, es justamente ver que hay comportamientos sociales diversos de los ecosistemas como tal. Entonces, digamos, la naturaleza en sí es mucho más compleja que el binarismo también, que a veces nos podría dar, no sé, una ciencia más conservadora. Ujú. Ujú. Entonces, hay muchas veces que la gente dice que el ser parte de la población LGBT es antinatural, ¿no? O sea, que no es natural, que no va acorde Ujú. a la naturaleza. ¿Tú qué tienes que decir a eso? O sea, no podemos ir al reduccionismo porque yo estoy haciendo activismo más de 10 años Sí. y a mí me han hecho mucho esta pregunta en radio, en prensa, para tesis y demás, y generalmente, claro, lo que mucha gente te dice como, ¿y cuál es el gen gay o cuál es el gen homosexual? ¿El gen? O sí, porque siempre se pensaba que la respuesta tenía que ser básicamente en un laboratorio para entender por qué una persona, o sea, por ejemplo, en tu familia, como, no sé si tú tienes hermanos o hermanas, pero que te digan como, ¿por qué una hija salió lesbiana y mi otro hijo salió heterosexual? Entonces, Sí, cada día eso. generalmente, digamos, antes, pero aún persiste ese prejuicio, es que se decía como, es que algo en la estructura del ADN por poco es diferente y de hecho durante muchísimos años se buscó como cuál es el gen gay. Y de hecho muchas personas siguen haciendo esa pregunta de cómo, ¿se nace o se hace? Que el se hace o se nace no es necesariamente querer ir a una respuesta determinista biológica, sino es más bien se construye a partir de un prejuicio, digamos, porque el se hace generalmente ha estado siempre asociado a actos de violencia sexual que tienen que ver con temas de pedofilia. Entonces te dicen como Ujú, si tú fuiste víctima cuando fuiste niño o de un tipo de abuso sexual o de violencia sexual o de cualquier lógica de relación de poder de una persona adulta de tu propio sexo o género, entonces por eso es que te hiciste desviado de alguna manera. Entonces, ahí es como no hay que hacer como, digamos, el énfasis a eso, porque sería un reduccionismo de decir como, ok, la ecología queer entonces te va a decir como, sí, entre, o sea, digamos, en muchas especies, no solo la humana, hay, digamos, comportamientos homosexuales, digamos, pero eso sería un reduccionismo como a entender esta gran diversidad que claro. es justamente un poco lo que queremos decir que es, y sobre todo que es cuestionar también. Y como lo decía, es el tema de quién tenía el poder para nombrarlo, digamos, porque generalmente a veces habría que ver qué capitales o qué intereses estaban detrás de quienes constantemente Claro, hacían la quién pregunta invierte de en la vamos a investigación? descubrir la investigación de cuál es el gen gay como tal, digamos. Que no existe, sino más bien ahí es como qué relaciones sociales, por ejemplo, y de interacción han habido para que haya procesos evolutivos, sí, digamos, porque la evolución puede ser en un momento algo sí genético, pero que está determinado por años o siglos, digamos, de cambios de comportamiento de las especies, digamos, como para sobrevivir o lo que sea, que hacen que en un punto cambien como tal. Entonces, tampoco es decir que cualquier respuesta va a estar determinada como tampoco a un tema de una prueba científica, Mm, sino aquí sí es como el valor que siempre tiene, digamos, como lo quali y lo quanti, digamos, como para poder hablar de cualquier fenómeno social. ujú. Entonces, partiendo de esto, ¿qué es exactamente la ecología queer, no? O sea, ya sabemos lo que es la ecología, ya sabemos lo que es lo queer. Ujú. Entonces, ¿qué propone esta ecología queer? Digamos que sí, digamos aquí como un punto crítico es como si el reconocimiento esto de la diversidad que existe, digamos, en la propia naturaleza, pero hoy en día es también como no está separado hacernos la pregunta como no es distinta decir como qué es el cambio climático, qué es una crisis ecológica o cuáles son las crisis
y qué significa los derechos humanos, digamos, porque justamente en esta lógica del cambio climático como tal, digamos, estas crisis ecológicas están determinadas y son determinantes para las sociedades de diferente manera, ¿no? Claro. Entonces, en este punto, pues obviamente habría que ver cómo, por ejemplo, impactos climáticos con cambios que pueden hacer con temas, por ejemplo, de personas que están en desplazamiento o en personas que son refugiadas. ¿Qué significaría, digamos, que hay una política social en la que se dice, ok, vamos a dividir entre hombres o mujeres? ¿Dónde quedan en ese punto las personas trans y cómo sus derechos podrían ser vulnerados de alguna manera? O como cuando se da esta prelación en esto más que tiene que ver con desastres naturales o lo que fuere, también por temas de cambio climático, como esta prelación hacia las familias, digamos, cuando Un justamente las alivio personas familiar, sí. LGBT no necesariamente estamos algunas personas, digamos, alineadas con esta lógica de la reproducción, de que queremos ser padres o madres o tener hijos o tener esta lógica de reproducción de la familia nuclear también. Entonces, ¿qué se espera de nosotros si es que, digamos, la modernidad capitalista lo que de alguna manera Ujú. espera es justamente que tengamos familias, que nos reproduzcamos, pero nosotros estamos, digamos, un poco fuera de esa lógica? Entonces ahí como, sí, un ecologismo queer de alguna manera podría decir como en todo este cambio climático, en toda esta crisis que vivimos, como, ¿y qué pasa con estas personas también? Digamos, Ujú. como, ¿qué pasa a estas personas, digamos, como víctimas de desastres o de lo que la crisis en sí genera, digamos, pero también qué pasa a estas personas, por ejemplo, con los derechos colectivos, y así nos vamos un poco más hacia los derechos humanos, digamos, con el acceso al agua, el acceso a tierras, el tema de alimentación sana, etcétera. Y es eso, ¿no? O sea, algo que siempre se lo ha conversado y que es muy importante es que, claro, el cambio climático afecta a todas las personas, pero nunca va a afectar por igual, porque se da el cambio climático en sociedades que ya son desiguales, ¿no? Estructuralmente. Mm. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos sobre acceso a crédito, o sea, el acceso a crédito para mujeres trans es muy bajo, ¿no? Tanto crédito como laboral. Y esto que tú mencionas, se hablaba mucho, por ejemplo, en estos talleres que estamos haciendo de proceso de formación con técnicos y técnicas sobre cambio climático con enfoque de género, hablábamos mucho también sobre, por ejemplo, cuando se hacen planes de contingencia en donde hay casas de acogida Ujú. para las personas que sufrieron temas de desastre natural a causa del cambio climático. Inclusive dentro de estas mismas casas de acogida no hay protocolos de violencia. Entonces, ¿qué sucede cuando hay víctimas de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? O cuando hay niños que están Ujú. desatendidos, cuando hay niñas que están desatendidas. Es que pasa ahí también con la población LGBT, que no por el hecho de ser LGBT somos personas vulnerables, sino porque la sociedad nos genera todos estos temas de vulnerabilidad, ¿no? Claro, y digamos porque si es que llegan a existir este tipo de protocolos o de manuales, Ujú. generalmente también están vistos desde una lógica de las mayorías o Claro, de la normalidad, digamos, porque lo que es, usualmente fuese a pasar. claro, porque generalmente en sociedades democráticas que utilizan la lógica de pesos y contrapesos de contramayorías, pues obviamente siempre se va a pensar como en qué es lo que necesita en este caso, como a veces desde una lógica bien asistencialista también como las mujeres y los niños, pero se piensa como al mujer y niño estándar, digamos, Claro. no quizá a esa mujer empobrecida que es madre soltera y que quizá no tiene recursos Ujú. económicos y que llega con sus hijos y además es víctima de violencia de género, etcétera. Entonces, obviamente, ahí digamos como lo técnico es como cómo utilizar, en este caso sería la interseccionalidad, digamos, y la interseccionalidad como para ver estas diversas diferencias que tiene la condición humana frente a lo que sería también ya las condiciones materiales, digamos, frente a temas ya de desastres, los ecosistemas o de Claro. lo que fuera, también digamos como cómo poder actuar en ese caso, digamos. Ujú. Entonces, un poco podría ser medio por ahí, creo. Ya inclusive, o sea, es chistoso cuando se habla sobre temas de política pública y se habla sobre la familia, ¿no? Se habla sobre esta estructura de la familia nuclear, o sea, papá, Ujú. mamá, dos hijos y un perro, así. Pero en el Ecuador esa no es la realidad y no hablando necesariamente sobre las diversidades sexo-género, sino también inclusive porque acá hay bastante abandono parental, por ejemplo, ¿no? Entonces, usualmente la estructura familiar en el Ecuador es abuela, tía, sobrinos o es abuela, mamá, hijos, son familias completamente diversas, ¿no? Entonces, inclusive dentro de lo queer y todo este tema de la Ujú. diversidad, no se considera todo este tipo de las diversidades familiares que hay, inclusive comunitarias, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos en Amazonía, la lógica comunitaria va mucho más allá de la familia nuclear, o sea, las familias es toda la comunidad, Claro. o sea, que nos cuidamos entre todas y todos. Entonces, ahí no sé, tiene que ver también la teoría queer con este tema. O sea, ahí creo que más bien como
es como imaginamos esto que lo dicen a veces como los futuros ecológicos, digamos, Mm. ¿no? Así como te imaginas un futuro ecológico donde las cosas no estén ordenadas exclusivamente bajo la familia nuclear, bajo la reproducción como tal, ni bajo el binarismo de género, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, un poco es como también como entender esta diversidad que creo que en el caso concreto, digamos, del Ecuador o del sur global, digamos, desde el Sumacausa o desde el Sumacamaña, tiene que ver con esta lógica de lo comunitario también, digamos. Y en su momento, justamente por el orgullo, hace años me acuerdo que en Sigue Etiquetas como que queríamos decir como cómo hablar de lo LGBT y del tema de los pueblos indígenas originarios, digamos, porque la diversidad también es como existe en En todos todo lado, lados. ajá. Y en esa lógica, claro, era muy chistoso como a veces encontrábamos como sí relaciones súper binarias, ¿no? Como hay esto de el Taita Chimborazo y la Mama Tungurahua, por ejemplo, o hay algunas comunidades de Imbabura que, digamos, ahí con el volcán, que es como la una cara le dicen la Mama, el otro lado es del Taita, digamos, y luego llegábamos a otras lógicas que nos decían como hay estas personas, los Cariwarmi, digamos, que los Cariwarmi es como está, digamos, está diciendo hombre-mujer, digamos que sería como a veces para referirte un poco a personas trans o a personas travestis, que también han ido un poco resignificando a veces de sus comunidades también, que obviamente es difícil y es complejo a veces por los sesgos, pero entender que estos sesgos cis heteropatriarcales de alguna manera, una vez más, son estas herencias, grandes herencias coloniales que hemos tenido, digamos, por ejemplo, por los grandes procesos de evangelización que han existido, digamos, sobre todo en comunidades amazónicas, pero que también hubo con la cristianización, digamos, en las Ujú. comunidades andinas. Entonces, obviamente, por eso es que cuando se hacían como estos estudios más de orden, digamos, como arqueológicos y antropológicos, que decía como estos de Hugo Benavides, como él mismo le ponía en tensión a cosas que decía Emilio Estrada, digamos, que es como quizá uno de los arqueólogos más famosos del Ecuador, digamos, que el museo lleva su nombre en la ciudad de Guayaquil, digamos, por todos los hallazgos precolombinos y demás que existieron y demás, pero que tenían estas lecturas igual, que estaban alineadas a una lógica de poder, básicamente, por ejemplo, con este tema de los enchaquirados, como si eran estos hombres que servían básicamente para sexo con el jefe, digamos, y llega esta otra persona y te dice como, ok, no, son personas que sí llevaban chaquiras, tenían capaz una diferente lógica en el orden social, en el estatus que convivían, digamos, pero eran parte de la comunidad, eran socialmente aceptados, digamos, hasta de Ujú. alguna manera superior a otra forma de casta quizá que había de división para la época. Y hoy en día muchas de esas personas han recuperado como esas raíces, por ejemplo, y de hecho ahora en Gabao, digamos, es como que habitan los enchaquirados. También hay una película que se llama Los Enchaquirados, que creo que aún no es de acceso en el internet, pero que salió hace unos pocos años y que de a poco ha ido saliendo ya en el país también. Y es como esta comunidad de personas que son pesqueras, que viven en Gabao, viven, Ujú. digamos, como lo que podríamos decir, no sé, como personas trans o como personas travestis, digamos, pero que ahora dicen como nosotros somos los enchaquirados, o sea, como nosotros somos como nuestros antepasados, porque si ellos existieron en estas costas y también eran pescadores y hacían estas cosas, hay como una resignificación también de muchas cosas, que es como un poco alejarte a esa lógica también hegemónica que en su momento te hubiese dicho como, ok, entonces ellos eran los desviados, los depravados, Ujú. y un poco, digamos que en el ámbito también sociojurídico, hoy en día también hay mucho de eso, digamos, o sea, como hay ya estudios de criminología queer o, por ejemplo, en Brasil hay mucho que se habla ya como de hablemos de una criminología desviada, digamos, porque un poco siempre todas estas ciencias duras, porque digamos en las ciencias sociales a veces se ha pensado que lo jurídico es como quizá lo más duro de alguna manera, porque está compuesto por reglas, por normas, por silogismos y demás, pero también ha sido como, ok, ¿quién determinaba todo esto? ¿Quién determinaba quién era un desviado? ¿Quién determinaba que luego esto era un delito? Luego esto, ¿quién determinaba que te ibas a la cárcel? ¿Y qué significaba Ujú. la cárcel una vez más en un sistema binario, etcétera? Entonces, como hay varias cosas y entradas por las que podríamos Sí. ir. Y hay inclusive, o sea, bueno, yo no sé mucho de ecología queer, pero por ejemplo en los ecofeminismos se habla muchísimo sobre cómo es que el estándar siempre ha sido todas estas lógicas patriarcales y del capital también que se alimenta el patriarcado, que es sobre todo lo duro, lo fuerte, la destrucción, el consumir, la dominación y todo lo que se considere masculino es como que lo bueno.
y de ahí lo femenino se lo considera lo otro y lo malo. No, es que tiene nada más como, por ejemplo, como los cuidados, que desgraciadamente se lo ha atado a lo femenino, que los cuidados es algo que debería ser de todas, todos y todes, pero que al fin y al cabo es algo que se lo ha atado sistemáticamente. Entonces, claro, existe un rechazo a todo esto y por tanto también un rechazo al cuidado de la naturaleza, ¿no? Para poder explotar y todo. Entonces ahí es interesante ver cómo también converge la teoría queer y los ecofeminismos, inclusive tienen muchísimos puntos en común que se pueden trabajar, ¿no? Claro, y creo que, digamos, más allá de lo que puede ser como los estudios académicos que están a veces muy desarrollados como en Sí. preguntas, en hipótesis más cerradas, digamos, y que generalmente no es para públicos amplios, digamos, ni para la generalidad, los hallazgos que pueden existir, digamos, creo que sí es importante como eso trasladarlo también al tema de la defensa de los derechos humanos, Ujú. trasladarlo a las maneras en las diversas formas de activismos como tal, digamos, porque ahí es una vez más como, creo que esta ya es una reflexión que se lo hace generalmente desde temas de las organizaciones sociales y es sobre todo con el avance del neoliberalismo, digamos, con esta perpetuación del sistema capitalista que lo que busca es justamente, digamos, hacer todo como productos de consumo, pero productos de consumo que te llevan generalmente a procesos individuales de tomas de elección que no son tan individuales al final del día, Sí. pero que es como, claro, con la conversación previa que teníamos contigo, decías como esto del Quinto Río, por ejemplo. Seguramente en ese gran Quinto Río, pues hubieron muchas personas LGBT, Sí. hubieron muchas familias de personas LGBT, digamos, porque hay cosas que ya son intrínsecas, digamos, que hoy en día deben ser como parte de la agenda de la defensa de los derechos, como es el agua, como es el anti-extractivismo, como estas lógicas de despojo que existen y que muchas de estas cada vez se agrietan, se agravan, digamos, sí, digamos, por la crisis ecológica que vivimos, por la crisis climática como tal. Entonces también es como entendernos que podríamos ser como personas LGBT en algún momento sí víctimas de una escasez de agua, de qué es lo que va a pasar con nuestros páramos, etcétera, digamos, con la Seguro. contaminación del aire, etcétera. Entonces, por eso es como que ninguna lucha debe estar por sí sola suelta, digamos, De ¿no? acuerdo. Siempre hablamos como, ok, si ahora por el orgullo salimos a marchar, digamos, pues sabemos que también si es que hay un paro que alza los combustibles y que por ende va a encarecer la vida de las personas, porque eso va a encarecer en los alimentos que voy a tener, luego va a encarecer en el transporte que voy a tener, o sea, hay decisiones, digamos, que van en contra de los derechos humanos y de la naturaleza para explotar Quimsacocha, pues eso también en un momento me va a afectar a mí o a las generaciones que vengan, a pesar de que yo no tengo una lógica de reproducirme, por ejemplo, porque tampoco somos seres aislados, así Ujú. no decidamos entrar en la lógica social, digamos, de la cultura heterosexual, digamos, porque al final yo tengo sobrinas, digamos, eventualmente crecerán y también van a tener que habitar en una ciudad, Y en es un un cuidado país. comunitario, ¿no? O sea, independientemente si soy mamá o no, obviamente quiero cuidar y proteger a... Y también, digamos, es como esta lógica de cómo miramos lo colectivo, digamos, Sí, también. sí, sí, y es full importante. Justo ahora que mencionas este tema del Quinto Rey, es lo que conversábamos. Habíamos dado una charla full chévere que era sobre les maricas también bebemos agua. Y es como que como también como, no solo como población LGBT, sino también quienes estamos organizados como movimiento LGBT, podemos también formar parte de distintas luchas reconociendo que somos personas y al ser personas también nos atraviesan todas estas estructuras, Necesidades. ¿no? Entonces ahí ya como que asentando un poquito el tema, entonces en sí, ¿qué tiene que ver la ecología queer con el cambio climático? Digamos, y aquí justo estaba revisando un poco porque hay un trabajo también que quería como incentivarles a que puedan igual revisar sus textos, un poco lo que he escrito, sobre todo es a Guerrero Magnus, digamos que es una bióloga mexicana y que ya tiene su PhD en filosofía también de las ciencias. Y ella justamente como habla que así como existe una heteronormatividad que define qué sexualidades son legítimas, también existe una econormatividad que define qué formas de vida son consideradas naturales y deseables, digamos. Mm, Entonces, digamos como estas perspectivas, digamos, de mucho más analíticas y constructivistas porque justamente tratan de ver desde las relaciones sociales, tratan de ver desde las relaciones históricas que existen en este caso, pues es justamente también ver como estas formas de definición que constantemente hay. Entonces, obviamente, aquí la ecología queer un poco va como a ser mucho más crítica, sí, desde la biología, digamos, con diferentes, desde procesos biológicos que hay, digamos, pero también como
en la actualidad, no sé, fenómenos, desastres o lo que sea que exista, pues también como siempre mirar un poco desde afuera, digamos, desde lo queer como tal, digamos, qué podría estar faltando, digamos, o qué se está ajustando al relato histórico de dominación de poder actual también, digamos, porque, Mm. claro, hoy en día vemos, por ejemplo, como hay muchos sectores que hablan desconociendo también la ciencia, hasta la ciencia más dura, digamos, como los terraplanistas o las personas que creen que no existe, no sé, el cambio climático, las Los personas... negacionistas. Y que básicamente vemos que eso cada vez tiene un mayor impacto también en la política internacional. Vemos como cada países como Estados Unidos se empiezan a retirar de las agencias internacionales y eso también va a tener, por ejemplo, un impacto diferenciado en lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la crisis climática. Y ya lo vemos, por ejemplo, en algunos casos ahora, sobre todo con personas LGBT, con el tema de los antirretrovirales, por ejemplo. O Claro. sea, ya hay datos específicos de qué ha significado que Estados Unidos se salga de ONU-SIDA y sus contribuciones, en cómo están llegando los antirretrovirales a, sobre todo, países de África, a países también de Latinoamérica como tal. De hecho, ahorita hay una escasez en Ecuador que se está esperando, digamos, por la Organización Panamericana de Salud para que lleguen estos antirretrovirales. ¿Qué son los antirretrovirales? Los antirretrovirales son, digamos, los medicamentos que toman las personas que son VIH positivas y en este caso, digamos, estos son gratuitos en nuestro país, en Ecuador, digamos, a través del Ministerio de Salud Pública o a través del IES Y ahora como hay una tal. escasez. Y en este momento hay una escasez en el IES de Quito, en el IES de Cuenca también, a pesar de que no se ha hecho la noticia, justamente por el estigma que hay de las personas que viven Ujú. con VIH. Y digamos, eso solo lo ponía como un ejemplo de, obviamente entiendo que también esto está ocurriendo, digamos, en los temas de desarrollo y en los temas, obviamente, ecológicos, digamos, donde obviamente también hay una menor asignación ya de presupuestos y eso está yendo, eso ya está impactando seguramente en las comunidades también. Entonces ahí no sé si quizá como una ecología queer o como esta econormatividad que nos dice Guerrero Magnus sería como algo a tener en cuenta, digamos, también de Seguro. que qué va a ocurrir, digamos, con estas personas. Porque en situaciones de crisis, ya sea una decisión que es tomada desde arriba o algo situacional, porque puede ser las dos cosas, em, usualmente las poblaciones más vulnerables somos tomados en segundo plano, ¿no? O sea, ¿qué sucede con las mujeres? ¿Qué sucede con las personas parte de la población LGBT? ¿Qué sucede con las personas racializadas? ¿No? O sea, esos son temas que no se lo considera de manera diferenciada y es gravísimo porque está en un estado constante como que de respuesta, ¿no? Pero se ve también que es una decisión institucional, o sea, ya no solo es un tema de llegó Ujú. el cambio climático y por tanto estamos haciendo esto, sino también es un tema de decisión. O sea, por ejemplo, no sé si es que vieron uno de los tweets que se había lanzado la presidencia de la República, en donde hablaba sobre algunos alivios que se iba a dar a familias en la costa porque hubo una ola de calor. Pero no había dicho una ola de calor, sino había dicho por una tormenta solar. Primero, una tormenta solar no tiene nada que ver con el cambio climático, son temas que suceden literalmente en el sol, pero utilizó esa palabra específicamente para no utilizar, debido a la gran ola de calor, debido al cambio climático, debido, si es que quiere, inclusive que utilice el término calentamiento global, que es uno que ya no se usa porque no solo se calienta, sino son fenómenos climáticos extremos, pero están en esas cosas chiquitas también, ¿no? O sea, el uso del lenguaje y todo. Entonces, ahí también es ese tema de la ecología queer asentándose ya, por ejemplo, a territorio, ¿no? Este proyecto Soy Territorio, cuando nosotros hablamos sobre mujeres y jóvenes frente al cambio climático, lo hacemos en Azuay y Cañar y reconocemos que bastantes de las personas que forman parte de este proceso somos parte de la población LGBT. Entonces aquí, no sé, tal vez es que tienes algún mensaje o algún punto que te gustaría tocar para que nosotros tomemos en consideración tanto en el proyecto como técnicos y técnicas que nos escuchan, que generan política pública a tomar en consideración ese tema de la ecología queer, de las diversidades. Sí, ahí yo creo que algo fundamental es que no se necesita como determinar el origen biológico de alguien o de algo para hablar de derechos. Digamos, Mm, los derechos tienen que ser, en este caso, garantizados, tienen que ser reconocidos y en este caso los derechos no nacen de una casualidad biológica como tal, digamos. Entonces, en ese punto creo que es como importante que, claro, digamos, ustedes a través de estos como productos educomunicacionales o como manuales, la incidencia pública y política que se tiene, digamos, con los gobiernos autónomos descentralizados, es como siempre, por un lado, digamos, sí, como tener esta lógica de la interseccionalidad y
cuántas y cuáles también, digamos, eh, son estas otras formas en las que se va a poder ver el tema de las relaciones de poder, de las opresiones, de cómo hay consecuencias diferenciadas para comunidades, para personas por sus individualidades, de su propia personalidad, etcétera. Y en esa lógica creo que es como que también importante ver que hay que salirnos un poco a veces de esos conservadurismos ecológicos, a veces que también justamente nos quieren un poco como alejar de las cosas que realmente son importantes, Ujú, digamos, esos determinismos como tal, y siempre ir como un poco más hacia la diversidad, que es lo que les decía. Y yo creo que ese es como un punto muy a favor, digamos, en temas de los ecologismos, o si podemos hablar de un ecologismo queer, digamos, es como este valor ético, este valor fundamental de la biodiversidad. Ya no lo vemos solo líricamente y como estéticamente bonito porque hablamos de ecosistemas, de animales, digamos, de personas no humanas, digamos, sino como ahí también se inserta, digamos, las personas humanas, digamos, en esta gran diversidad en cuanto a temas de identidad, sexo, género, ¿no? Como tal. ujú, Yo creo que eso es como importante porque ahí también se puede introducir como temas más desde la educación popular, por ejemplo, de mm, cómo trabajamos en comunidad sobre temas de género. Quizá los ecofeminismos tienen muchísimos grandes aprendizajes desde la educación popular de cómo se ha hecho para introducir, digamos, esto con comunidades que han tenido contextos muy patriarcales y demás, digamos, pero como ahí un poco meter como a veces la educación sexual integral o claro. cómo incluir, digamos, como estas otras experiencias, quizá también de otras comunidades donde sí, digamos, abrazan a la diversidad, digamos, de alguna manera. Ujú. Entonces, creo que por ahí hay como... Y ahí inclusive, justo ahora que lo mencionas, algo que se habla bastante de los ecologismos también es que hay muchas veces en los cuales se protege únicamente a las especies que son bonitas, ¿no? O sea, Ujú, que se las consideran lindas. Por ejemplo, uno ve una mariposa y dice que maravilloso, y luego una cucaracha y le mata así. Y eso también hablas, o sea, supongo que tiene mucho que ver también con todos estos, lo lindo, lo natural, ujú, el binarismo, ¿no? O sea, de estos estándares que se ven y que eso es muy grave también, porque existen muchas especies que, inclusive hay muchas especies, por ejemplo, de peces que cambian de sexo biológicamente alrededor de su evolución en su vida, durante su vida, ¿no? O inclusive hay especies que se reproducen con especies de su mismo sexo. Entonces es muy interesante cómo existe bastante diversidad y cómo es que hay que proteger toda esta ujú. biodiversidad tanto en la naturaleza como en las personas que somos parte de la naturaleza, pero no considerarnos algo alejado, sino de que todas y todos somos biodiversos y eso es Cla- completamente natural. Claro, y ahí más bien es como lo excepcional no es la diversidad. Lo excepcional, de hecho, siempre es más bien la obsesión que tienen ciertas personas como para estos determinismos, Ujú. estos Encasillar. biologicismos, encasillar, digamos, ciertas formas legítimas de existencia que hay, digamos. Entonces ahí es como cómo construimos este mundo donde puede haber como esta multiplicidad de diversidades como tal, de vidas humanas, no humanas, que no existan jerarquías un poco, digamos, ese es siempre como la utopía de hacia dónde vamos ahí, Ujú. digamos, porque también a veces como así como queríamos decir, como qué es lo queer, digamos, Es, lo queer también es como lo utópico de alguna ajá. manera, digamos, porque lo queer es como lo que no se va a poder definir, pero que de alguna manera nos está dando constantemente un horizonte, como vamos, seguimos caminando hacia algún lugar diferente que no va a ser, digamos, ya esa etiqueta, digamos, o ese encajonamiento en lo que nos quiere decir cierta racionalidad política, ideológica de cierta época como tal. Entonces ahí eh, también como yo pensaba y lo había escrito así como, ¿qué preguntas podemos dejar para la gente que nos está también como mirando y escuchando? Es como, ¿cuántas cosas que consideramos naturales que en realidad son construcciones históricas? Como, preguntémonos eso, como podemos imaginar futuros ecológicos que no estén organizados exclusivamente alrededor de la reproducción, de la familia nuclear y del binarismo de género. Y si la biodiversidad es un valor ecológico, ¿por qué la diversidad humana sigue siendo vista por algunos sectores como una amenaza, digamos? Entonces creo Una que amenaza. porque vemos que los sectores neoconservadores pues justamente siempre ven ya ni siquiera a la diversidad humana en general, sino solo a veces al término diversidad que esté ahí, digamos. Claro. En cualquier texto, pues ya hoy es
un motivo de censura, digamos, porque estamos en tiempos de autoritarismo también. Y a veces como hablar de diversidad cada vez se ve como mucho más complejo, como mucho más difícil, y basta haberles puesto el ejemplo de sodomitas, homosexuales, enfermos a tener derechos, digamos, porque son racionalidades que coexistieron en diferentes momentos, digamos, de la historia, que vinieron de la colonia, que se acentuaron aquí y que hoy en día para muchas personas siguen siendo esa una racionalidad válida, es decir, mucha gente que todavía considera, digamos, que somos personas monstruosas, que somos personas enfermas, que somos personas desviadas y te podrían decir hasta desde una cierta lógica, desde su propia verdad, decir como, es que eso es ciencia, o sea, la ciencia es hombre y mujer, así nacen las personas. Entonces ahí como podría venir un poco lo queer como para ir diciendo quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, quién lo está reproduciendo, quién lo sigue reproduciendo Y hoy en que día. hay ciencia queer que literalmente comprueba que existe muchísima diversidad dentro de todo ese Sí, espectro. y ahí más bien como también dejarles algunas sugerencias de qué podrían leer, de qué podrían como interesarles. Y un poco les decía como, tal vez como dos personas fundamentales, aquí sí es como eh, para tener en cuenta a Donna Haraway. Ella tiene así como uno de sus textos que se llama Simians, Cyborgs and Women, The Reinvention of Nature, que ahí está incluido, digamos, el manifiesto cyborg y que permite entender cómo la ciencia, la tecnología y las ideas sobre la naturaleza están siempre atravesadas por relaciones de poder, digamos. Entonces ahí es como las fronteras entre la naturaleza, entre la cultura, máquina, humanos como tal, digamos, es como siempre va mucho más allá de lo femenino, masculino, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces eso como para pensar un poco feminismo, tecnología y críticas a la modernidad. Y también hay este otro texto que se llama The Companion Species Manifesto, Dogs, People and Significant Otherness, que justamente desarrolla esta idea de las especies de compañía, digamos, y cómo cuestiona que los seres humanos no existimos tampoco de manera aislada. Eso tal vez para las personas, digamos, por el tema de sus mascotas, perros, gatos, puede como, tal vez ser una entrada un poco más suave, pero que también te os ponga a cuestionar, digamos, esta lógica relacional que existe, digamos, entre la crisis de la interdependencia o el dominio de lo humano por sobre la naturaleza y por qué se dan esas relaciones de poder. Y hay otra también que les quería decir de Anna Fausto Sterling, digamos que es, esta se llama Sex in the Body, Gender Politics and the Construction of Sexuality. Y este es justamente como para ya entender temas mucho más duros quizá de la biología queer, digamos, que es como que el sexo biológico no es un tema simple, que no es un tema binario como tal, que hay cuerpos que ya determinan esta gran diversidad de lo que significa humano y cómo la ciencia construye, cómo la ciencia determina la construcción de estas identidades también en el tiempo, como ahora para que muchos médicos en la Asamblea Nacional digan como la niñez trans se debe proteger y si bien eso existe, esperemos a que tengan 18 años porque aún no tienen capacidad para elegir, porque son influenciables y demás. Entonces, como para esa gente a veces que comparece en la Asamblea Nacional, también habría otras respuestas desde la biomedicina también, pero que pueden tener estos matices, por ejemplo, de los temas queer. Y también hay otro que se llama Sex and Gender, Biology in a Social World, que es una que dicen como una obra más pedagógica quizá de Fausto Sterling y ahí la idea es como la biología y los cambios sociales constantemente interactúan, digamos. Ujú. Entonces no existe un cuerpo biológico que esté separado de la construcción social, porque siempre va a estar determinados por muchos de estos factores. Y por último, como para tener temas que ya no sean solo del norte global, también otras recomendaciones un poco más situadas, como ya les decía, de Siobhan Guerrero McManus. Ella tiene una vasta producción que les decía, como cuestiona estos temas de la econormatividad, habla mucho sobre el tema este también del giro ontológico, de la ecología queer, de cómo vemos un futuro que esté libre de cis heterosexismo desde la biología. Entonces ahí hay como unos trabajos de Siobhan Guerrero Magnus que son súper chéveres, o uno también de Luciano Arevalo que se llama Naturaleza Queer, aportes para pensar una biología dinámica, abierta y autoorganizada. Entonces creo que eso como podría quienes quizá nos escucharon un poco aquí divagar ciertas cosas que les puede interesar también como ir más allá, digamos, y también cuestionarse desde sus propias profesiones, desde la ciencia en la que estén o la que tengan interés, también que básicamente al final del día tampoco es que la biología queer o la ecología queer no busca decir que las personas LGBT somos naturales, sino lo que busca decir es que la naturaleza es diversa, digamos, y se relaciona, es impredecible, está en constante
bifurcación también y en ese sentido es como que hay también consecuencias profundas para cómo pensamos los derechos humanos y la justicia climática. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pedro. En realidad, este ha sido un episodio en el que hablamos muchísimas cosas y creo que quedan muchísimas preguntas, muchísimas respuestas también y muchísimas gracias, pero lo chévere es que quedan muchísimas preguntas en donde esperamos leer sus comentarios, esperamos también que se genere una conversación fructífera, una conversación también respetuosa. Les recordamos que jamás van a ser bienvenidos comentarios de odio o que puedan atentar con la integridad de cualquier persona, sino más bien instauramos un diálogo constructivo, un diálogo con cariño, con ternura, en donde podamos construir un proyecto sumamente diverso. Así es, más bien agradecerte a ti, Sole, por la conversación, a Fundación Sendas, al proyecto Yo Soy Territorio y digamos como es importante y hoy en día, digamos, como lo decía ya, con el avance de los autoritarismos, digamos, con el avance de la coacción en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, de la naturaleza, pues este tipo de proyectos es esencial, digamos, como para justamente ver cómo la justicia climática pues también tiene que ver con varios aspectos de la vida, incluidas las personas LGBTQ+. Perfecto, muchísimas gracias.